primeros años de la década de los 2010, una generación entera de jóvenes en México y Latinoamérica encendía sus computadoras para escapar de la realidad a través de la pantalla. En este ecosistema naciente, un grupo de amigos cambió la regla del entretenimiento para siempre. En el centro de ese fenómeno estaba él, un joven de apariencia común, pero con una energía desbordante y un sentido del humor irreverente. Luis Ángel Torres, conocido por millones simplemente como Luisito Rey. Para el mundo exterior, su vida era un torbellino de éxito, viajes y risas compartidas. Sin embargo, detrás de la fachada del comediante que parecía no tomarse nada en serio, se escondía un episodio de terror psicológico absoluto. Ponte cómodo, y te presento el día que Luisito Rey miró al abismo en Brasil. Tuvieron que pasar años, el declive de una era y la madurez del tiempo, para que en una atmósfera de aparente paz, dentro del podcast de La Pensión, el propio Luisito revelara el secreto más oscuro de su carrera, el viaje al Mundial de Brasil 2014, que comenzó como la cúspide de su éxito, pero terminó transformándose en una desgarradora paranoia por sobrevivir a posiblemente el susto más grande de su vida. Para entender el impacto, primero debemos entender el origen del nombre. Mucho antes de ser una celebridad de internet, Luis Ángel Torres solo era un niño que crecía en la Ciudad de México. Su infancia y adolescencia transcurrieron bajo la normalidad de una familia de clase baja, un entorno donde la creatividad no siempre parecía el camino más seguro hacia el futuro. Luis era un joven observador, alguien que encontraba la convivencia diaria y el chiste rápido, una forma de conectar con los demás. Al llegar a la etapa universitaria, la presión social y familiar por elegir una carrera tradicional comenzó a acecharlo. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiara el rumbo de su destino, meterse a estudiar historia, ya que cuenta que desde niño fue apasionado sobre esto. Pero al darse cuenta que no era lo suyo al 100% como para dedicarle toda su vida, decidiría salirse y luego se pondría a trabajar. Un año trabajando, se dio cuenta que lo que él quería estudiar era ciencias de la comunicación. Fue a la Unitec. En los pasillos de aquella institución es que el destino ya estaba moviendo las piezas para cruzar su camino con las personas indicadas en el momento indicado. Fue en las aulas y en los proyectos escolares donde Luis Ángel coincidió con un joven ambicioso y apasionado por la producción audiovisual, Gabriel Montiel, a quien el mundo conocería más tarde como Wherever Tomorrow. Entre libretos improvisados, tareas escolares y una visión compartida de lo que los medios tradicionales estaban quedando obsoletos, la química entre ambos fue inmediata. Gabo vio en Luis un carisma nato, una capacidad única para personificar la comedia cotidiana del mexicano. Esta alianza fue la semilla de algo mucho más grande. Pronto, el proyecto escolar se expandió y dio origen al Wherever Tomorrow Crew, un colectivo integrado por mentes como Chris Martel, Federico Díaz Acuña, mejor conocido en redes sociales como el Fede Lobo, Wherever Güero, Israel y entre otros. Juntos se convirtieron en los pioneros absolutos del entretenimiento digital en habla hispana. El éxito no llegó de forma paulatina, fue una explosión. Luisito Rey se convirtió en una marca, un rostro indispensable en los sketches semanales que alcanzaban millones de reproducciones en cuestión de horas. Era su época dorada. Marcas multifuncionales los buscaban, las firmas de autógrafos abarrotaban plazas comerciales, pero todo esto fue mientras estaban siendo estafados por la persona que decía estarlos ayudando. Al parecer Wherever conocería a Javier Talán por ahí del 2011 y lo haría firmar un contrato para trabajar en su empresa. Después de eso, metería a todos los miembros del Wherever Tomorrow Crew a su network, prometiéndoles millones de vistas y pagos, que estamos hablando de cantidades fuertes. Para convencerlos en entrar a esta network, el mismo Fede Lobo admitió que le pagaron 40,000 pesos. Voy a contar la cantidad. Entonces, después de trabajar como 4 o 5 meses con el crew, huevos, me llega un depósito de 40,000 pesos. Imagínate yo que había trabajado nada más vendiendo celulares, o que primer pago que recibí de YouTube
Llegó Gabo y me dio 600 pesos. Ah, cabrón, nomás me voy a comprar un juego. Imagínate, yo, con ese historial, de repente me depositan 40,000 pesos. 40,000 pesos, que para la mayoría de nosotros es una cantidad exageradamente grande. Al entrar ellos a la network, ya no había nada que hacer. Después de 3 años, se darían cuenta que los estaban estafando y Javier Talán los presionaría para firmar un nuevo contrato. Sin embargo, ellos ya estaban hartos y una noche decidirían cambiar la contraseña de los canales de todos, al menos 2 veces, para que Javier Talán no las pudiera recuperar. Y esa misma noche, a las 3 o 4 de la madrugada, decidieron escaparse del departamento donde estaban, pues si suelen recordar, ellos solían vivir juntos. Luisito Rey no estaba, pues en este momento estaba en el reality show de la isla. Al regresar, Luisito Rey se enteraría de todo, pero también sentiría un alivio, ya que sí pudieron recuperar su canal. Después de esto, llegaría el día más importante de su vida, su boda con Luz Munguía. Después de eso, la fiebre del Mundial de Fútbol de Brasil estaba en su punto más alto, y las grandes cadenas televisivas sabían que para conectar con la juventud necesitaban a los reyes del internet. El trío viajó a tierras mundialistas con la misión de grabar contenido, pero también inmersos en una atmósfera de fiesta perpetua, euforia colectiva y los excesos propios de un grupo de jóvenes que lo tenían todo a su alcance. Viajaron en el crucero junto con más celebridades de la talla de Facundo, Mariana Echeverría y otras celebridades mexicanas más, o gente que se ganó el boleto y el vato que se aventó próximamente. En una de esas noches brasileñas, lejos de las cámaras y del escrutinio de sus seguidores, Luisito tomó una decisión impulsiva, en medio de la euforia y bajo circunstancias que él mismo describía después como profunda seriedad. Tuvo un encuentro íntimo de alto riesgo con una trabajadora sexual local. Se convirtió en pocas semanas después en el inicio de su peor pesadilla. Luis cuenta que saliendo del burdel se empezó a sentir raro y al regresar a México el ambiente festivo se disipó y la realidad golpeó con fuerza. Luis comenzó a experimentar síntomas físicos extraños, fiebre persistente, fatiga acumulada y un deterioro notable de su salud, además de que empezaría a escupir sangre. De cómo veía la vida. O sea, yo después de eso regreso creyendo que tenía o cáncer o Okay. o tal, o no sé qué era lo que yo tenía. Pero el chiste es que yo escupía sangre. Nace en Brasil el pedo. Ok. Yo regreso con esto, o sea, yo regreso pero en Ciudad de México. Empieza este pedo de los malestares y tal, me voy a hacer análisis. Ok, joven, una posibilidad era que pudiera haber tenido una enfermedad de transmisión. O sea, no es SIDA, porque el SIDA se desarrolla años después, pero sí podría haber sido VIH. Entonces, para tú saber, es como, pues, ¿qué cree, joven? Se acaba de hacer los análisis, pero usted para saber, así se cierta, necesita esperar medio año. En una época donde la información médica en internet a menudo alimentaba los peores escenarios, la mente de Luis se inundó de un pánico paralizante. El diagnóstico que mismo impuso a la soledad de su habitación fue devastadora, ya que firmemente creía haber contraído VIH. Durante meses, el creador de contenido que hacía reír a millones vivió en un infierno silencioso. Cada video que grababa, cada sonrisa ensayada, era una máscara que ocultaba una profunda crisis existencial. Pues él mismo llegó a contar que era un antes y después de apagar la cámara. Dice que llegó a llorar antes de grabar y llegó a llorar después. El miedo al estigma social, a la pérdida de su carrera en su momento más alto y sobre todo el miedo inminente a la muerte y a perder su matrimonio lo llevaron a un aislamiento total. Pasó meses postergando lo inevitable, aterrorizado de hacerse la prueba de sangre que confirmara sus peores temores. Pero decidió hacérselo y al parecer nuestro Luisito estaba salvado, pero la experiencia aún queda. Tuvieron que pasar años para que este doloroso secreto saliera a la luz. Con lujo de detalle y una vulnerabilidad inédita, la paranoia colectiva e individual que sufrió tras ese viaje a Brasil, la revelación dejó atónitos no solo a los conductores,
sino una audiencia que descubrió por primera vez el verdadero peso que Luisito cargó sobre los hombros mientras intentaba mantener a flote su personaje en YouTube. Hoy en día, Luisito Rey ya no vive la misma popularidad que llegó a vivir en su mejor momento. Al final del día, como dice nuestro querido Luisito, las pruebas médicas demostraron que todo había sido una falsa alarma, una manifestación física del estrés y la mala alimentación que llegó a vivir en la isla. Sin embargo, la cicatriz psicológica quedó marcada. La historia de Luisito Rey en Brasil es mucho más que un relato de imprudencia juvenil. Es un recordatorio de la fragilidad humana. Detrás de los números y los algoritmos, nos demuestra que ni la fama más deslumbrante ni los millones de seguidores pueden proteger a un individuo cuando decide caminar por el filo del abismo. Detrás de cada creador de contenido que nos acompaña en nuestras pantallas, siempre habrá una historia real, humana y a veces profundamente oscura, esperando a ser contada. Con la fuente, con Dios, con el lugar de donde venimos, el lugar a donde vamos.